Buenas, mi nombre es Franklin Charaima de la sección 2 de Técnica de Programación 2 de la carrera de Ingeniería Informática. Formo parte del grupo 1 junto a mis compañeros Franco Tobón, Mauricio Arismendi, Luis Martínez y mi persona. Buenas, mi nombre es Luis Martínez, soy de la sección 2 de la carrera de Ingeniería Informática en la asignatura de Técnicas de Programación 2. Pertenezco al grupo número 1 que trata sobre las listas enlazadas simples y que es el tema que vamos a tratar en el video de hoy junto a mis compañeros. Hola, buenas, mi nombre es Franco Tobón de Técnicas de Programación 2 de la carrera de Ingeniería Informática. Formo parte del grupo 1 y le vamos a estar hablando sobre las listas enlazadas simples. Buenos días, mi nombre es Mauricio Arismendi y junto a mis compañeros le vamos a exponer como el grupo 1 listas enlazadas simples. Somos de la sección 2 de Ingeniería Informática de Técnicas de Programación 2 y vamos a estar definiendo las listas enlazadas simples, exponiendo sus ventajas y desventajas y explicando las funciones que hemos hecho para el programa de listas enlazadas simples, que son insertar, mostrar, eliminar y mostrar si la lista llena o vacía. Entonces a continuación mis compañeros estarán dándoles los conceptos. Mi nombre es Franklin Charaima y le estaré dando una pequeña definición de una lista enlazada simple. Una lista enlazada es una de las estructuras de datos fundamentales y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan campos de datos arbitrarios y una o dos referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o posterior. Una lista de enlazada es un tipo de dato autorreferenciado porque contiene un puntero o enlace a otro dato del mismo tipo. Una lista enlazada permite inserciones y eliminación de nodos en cualquier punto de la lista en tiempo constante, suponiendo que dicho punto se está previamente identificado o localizado, pero no permite un acceso aleatorio. Una lista de enlazada simple es una lista de enlazada de nodos donde cada nodo tiene un único campo de enlace. Una variable de referencia contiene una referencia al primer nodo. Cada nodo, excepto el último, enlaza con el nodo siguiente y el enlace del último nodo contiene un null para identificar que es el final de la lista, aunque normalmente a la variable de referencia se le suele llamar top. Ventajas de las listas enlazadas. Algunas ventajas sería inserción y extracción de nodos con conste independiente del tamaño de la lista. Concatenación y partición, lista con constes independientes del tamaño de la lista. No hay necesidad de grandes cantidades de memoria contigua. El uso de la memoria se adapta dinámicamente al número de datos almacenados en las listas en cada momento. Las listas enlazadas son muy versátiles, con ellas podemos representar diversos tipos de estructuras. Es muy sencillo de implementar filas y colas usando listas enlazadas. Y el principal beneficio de las listas enlazadas con respecto a los arreglos convencionales es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden del almacenamiento en memoria o el disco, permitiendo que el orden de recorrida de las listas sea diferente al del almacenamiento. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Martínez y ahora veremos algunas desventajas de las listas enlazadas. 1. Utilizan más memoria que los arreglos, debido al almacenamiento utilizado por sus punteros. 2. Las dificultades surgen en las listas enlazadas cuando se trata de invertir el desplazamiento. 3. Los nodos en una lista enlazada deben leerse en orden desde el principio, ya que las listas enlazadas son inherentemente de acceso secuencial. 4. Los nodos se almacenan de forma no contigua, lo que aumenta considerablemente el tiempo requerido para acceder a elementos individuales dentro de la lista, especialmente con un caché de CPU. 5. Acceso a posiciones intermedias, con coste dependiente del tamaño de la lista. Y 6. Necesidad de memoria adicional para almacenar los objetos Node con sus atributos. Lista vacía. La lista vacía en una lista enlazada es una función muy fundamental, ya que esta nos permite comprobar si la lista está vacía, es decir, si el primer nodo que apunta al siguiente es igual a null. Para lograr hacer esto, lo único que tenemos que hacer es comprobar si el primer nodo
es igual a null, es decir, que es igual a 0. Para poder eliminar un elemento o un nodo de una lista, lo primero que se debe usar es un puntero temporal para que ésta guarde la dirección de memoria de los elementos a eliminar. Cabe resaltar que el elemento que se va a eliminar siempre es el primero. Luego de esto asignamos la dirección de memoria al segundo nodo. Y por último sería liberar la memoria asignada en el primer nodo, el que se va a eliminar. Cabe resaltar que si la lista solamente tiene un nodo, el proceso es válido todavía, ya que el valor lista que está apuntando a siguiente es nulo, y después de eliminar el primero nodo, la lista quedará vacía. Para poder eliminar todos los elementos de una lista enlazada se hace casi lo mismo que si hizo en eliminar un elemento. Se crea el nodo auxiliar, que va a ser igual al inicio de la lista, se guardan los datos a eliminar dentro, pero se debe pasar la lista al siguiente nodo. Para hacer esto se debe igualar la lista al auxiliar apuntando a siguiente, quedando que lista es igual a auxiliar que apunta a siguiente. Y por último sería eliminar. Para poder eliminar simplemente se coloque un delete que borre auxiliar, y con esto se eliminaría solo un elemento. Y si queremos repetir todo esto hasta que no quede ningún elemento, lo que tenemos que hacer es colocar un ciclo while que obligue a que esa función se repita cuantas veces sea necesario hasta que lista sea igual a null. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mauricio Arismendi y yo le vengo a hablar acerca de las funciones de insertar y mostrar los elementos que están en la lista, al igual de que voy a ejecutar el programa para que se muestre el resultado de que funciona todo lo explicado anteriormente, tanto de la función eliminar como la función de si está llena o está vacía, que ya mi compañero Franco se lo habrá explicado. Entonces, primero para insertar un elemento, vamos a explicar primero lo que es esta función de insertar los elementos. Para insertar un elemento se sabe de que primero se debe crear un nodo, luego se debe asignar a ese campo de ese nodo un valor y luego se van a crear dos nodos auxiliares y luego programar lo que va a ser insertar los elementos a la lista, que se presentan dos casos, si hay que insertar un elemento al inicio o al final de la lista. Primero se crea el nodo sencillo, aquí está, que lista va a ser, y lo igualamos a null. Luego creamos una función de insertar lista con dos parámetros, uno de un nodo puntero lista y el otro con prácticamente el valor del dato de que se estará trabajando, insertando. Entonces tenemos aquí, ponemos de que nodo es igual, o sea, el nodo, puntero nuevo nodo va a ser igual a new nodo, lo cual nos estará refiriéndose a que ya nos está reservando un espacio en memoria para poder almacenar el nodo. Luego se le va a asignar al nuevo nodo el valor, ¿no? Se le va a asignar el valor del dato. Luego se van a crear dos nodos auxiliares, que aquí está, por ejemplo, aux1 y aux2, y al primer auxiliar se le va a asignar el valor de lista, o sea, va a ser igual a lista. Y el segundo auxiliar se queda simple, normal. Y ya aquí es que se va a aplicar si va a ir al inicio o al final, ya que queremos de que se vea de manera ascendente, ordenada, lo que se va a estar visualizando e insertando en la lista. Por ejemplo, si se va a insertar números, que sea 1, 2, 3, 4 y 5, y así que se vaya viendo de forma ordenada. Entonces, primero si queremos insertar elementos al inicio de la lista, primero se usa este if. ¿Ves? Que para usar este if, por ejemplo, ponemos los parámetros que lista sea igual a auxiliar 1, luego lista es igual a nuevo nodo, y luego nuevo nodo, flechita siguiente es igual a auxiliar 1. Aquí ya se estaría asignando el valor al principio de la lista, o si la lista estuviera vacía se le agrega y ya. Pero ahora, si ya tiene agregado, ¿verdad? Se supone de que ya debe tener un número agregado, entonces aquí entraría el while, porque ya si hay un número agregado, como podemos hacer un ejemplo aquí rápidamente, si ya hay un número agregado en la lista, y esto termina en null, entonces tenemos de que agregar un elemento aquí al final, y si ya estuviera otro elemento, quisiéramos agregar un elemento en el medio de la lista. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Toda esa función se va a cumplir con el while. El while va a ser utilizado para insertar elementos tanto al medio como al final de la lista. Entonces se va a poner el parámetro de que si auxiliar 1 es diferente de null, ¿entiendes? O sea, que no va a ser como que va a estar en el final, porque sabemos que el null es el final de la lista, y el nodo auxiliar, flechita dato, que es el dato de que ya está en la lista, sea menor al dato nuevo que se va a insertar en la lista. Entonces, si esos parámetros se cumplen, entonces tenemos de que auxiliar 2 es igual a auxiliar 1,
y auxiliar 1 es igual a auxiliar 1 flechita siguiente. Ya aquí se prepara como no se le está asignando el valor aún al espacio del nodo, sino que se está armando como el espacio para que se le asigne. Entonces, solamente se le va a asignar aquí, ¿no? Aquí al salir del while, se va a preguntar si lista es igual a auxiliar 1. Aquí ya se sabe de que no es así. Y entonces como viene saliendo del while, va a entrar en el else, en el condicional a reverso de lo que es el if. Ya sabemos más o menos cómo funciona eso. Entonces tenemos de que si salió del while, va a entrar aquí en el else y va a ser que auxiliar 2, flechita siguiente, es igual al nuevo nodo. Y aquí ya se le estaría asignando el valor al espacio nuevo que hemos creado, ya sea al medio o al final de la lista. Ya conociendo cómo es la función de insertar elementos a la lista, ahora vamos con la función de mostrar elementos a la lista, que es mucho más sencillo. Simplemente se va a armar la función colocándose el parámetro de que nodo es puntero lista, luego se va a crear un nuevo nodo llamado actual y luego se va a crear, no se va a crear, sino que se va a igualar el valor que actual, o sea, este nuevo nodo va a ser igual a lista. Esto, ¿verdad? Colocándolo como un ejemplo, tenemos de que, por ejemplo, ya hay un valor en nuestra lista enlazada. Supongamos de que hay un valor de 10. Entonces aquí el final es null. Lista ya está apuntando a ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es que actual también esté apuntando a ese otro valor. O sea, por ejemplo, de que actual está apuntando a lista. Y lista como está apuntando al valor de ese dato de la lista enlazada, que es el 10, entonces ya automáticamente actual también estaría, por decirlo así, señalando ese valor. Eso es importante para el momento de visualizarlo. Entonces tenemos ya de que actual es igual a lista, o sea, actual ya estaría señalando ese dato y se le va a abrir un ciclo while donde si actual es diferente de null, como pudimos ver más o menos en el mini dibujo, sabemos de que null es como el final de la lista. Entonces si actual ya está siendo un valor que está dentro de la lista, por ejemplo, en un caso de un número, un 10, no es igual a null. Entonces entra en el while y se va a visualizar ese dato de que está señalando actual, que es nuestro nodo. Luego visualizamos una flechita como para que se vaya viendo como un orden. Y ponemos de que actual sea igual a actual flechita siguiente. O sea, eso quiere decir de que al momento, a ver, lo vamos a hacer rápidamente aquí. Al momento, si hubiesen varios valores, ¿no? Esto se va a cumplir hasta llegar a null. O sea, si tenemos de que aquí varios números, si tenemos de que actual está señalando este primer número, este primer dato, este actual, y luego se va a igualar a que actual flechita siguiente. O sea, eso no va a querer decir de que actual va a ir recorriendo prácticamente como la lista que ya está ordenada porque se insertó ordenadamente hasta llegar a null. Y cuando llega a null se estará cumpliendo prácticamente el parámetro. O sea, no que se estará cumpliendo, sino que ya no se estará cumpliendo, mejor dicho, y ya saldrá del while. Y al salir del while ya prácticamente tendremos ordenadamente y visualizada toda nuestra lista. Y ya como aquí en la función de mostrar pusimos un system pause, se va a pausar y podremos ver y apreciar nuestra lista. Ahora vamos a ejecutar el programa para ver cómo es que funciona y cómo es que se ve todo el programa programado. Ok, ahora vamos a ejecutar el programa. Lo compilamos, esto está hecho en C++. Y bien, aquí tenemos nuestro menú que armamos para que se viera todo en orden. Y tenemos las funciones insertar, mostrar los elementos, eliminar los elementos y revisar si la lista está llena o vacía. Primero, para llevar las cosas en orden, ¿no? Podemos ver de que la lista está llena o vacía. En este momento debería estar vacía, entonces ponemos la opción 4 y nos dice que la lista está vacía. Ok, funciona bien. Ahora vamos a insertar un elemento a la lista. Ingresa un número, por ejemplo vamos a agregar el 6. Ajá, se insertó el número, nos visualizó eso. Y ahora vamos a revisar si la lista ahora tiene algo, si está llena o vacía. Y la lista está llena, o sea, está ocupando, hay valores dentro de la lista. Entonces podemos ver de que si la lista está llena o vacía, funciona correctamente. Ahora vamos a mostrar los elementos de la lista, a ver si también se insertaron. Y aquí tenemos el 6. Con su flecha como señalando si va a tener otro valor, pues.
Ahora, vamos a insertar otro elemento, el 7. Y ahora lo mostramos y ahí vemos 6 y 7. Ahora, si colocáramos un número menor, como ya vimos anteriormente, se debería colocar detrás del 6. O sea, si colocáramos, por ejemplo, un 5, se debería colocar anterior al 6, porque así lo colocamos en igual y todo eso para que se vaya ordenando, colocando de forma ordenada, de manera ascendente, de menor a mayor. A ver, y aquí está 5, 6 y 7. Efectivamente se hizo todo bien. Y ahora en la función de eliminar, solamente vamos a ingresar el nombre del elemento, o sea, el número, por decirlo así. Por ejemplo, queremos eliminar el 5. El elemento ha sido eliminado. Ahora vamos a ver en mostrar. Y se eliminó efectivamente. Ahora si elimináramos todo, se supone de que la lista nos debe decir, o sea, en la función de revisar si la lista está llena o vacía, nos debe decir de que está vacía. Por ejemplo, si mostramos no hay nada, entonces ahora revisar si la lista está llena o vacía, la lista está vacía. Entonces efectivamente nuestro programa funciona bien. Ahora le damos en salir y ya se habrá cumplido todas las funciones de nuestro programa de listas enlazadas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y espero que le haya gustado nuestra exposición.